Durante muchos años, una parte importante de la jerarquía católica norteamericana y desde luego una parte muy importante de los votantes católicos han dicho que el aborto no debe de ser tenido en cuenta, al menos en primer lugar, como un elemento que decida el voto en unas elecciones. Esta ha sido su tesis. Dicen que el que la promulgó, la enunció por primera vez fue el difunto cardenal Bernardín, que fuera arzobispo de Chicago. Él elaboraría o habría elaborado la tesis de la llamada túnica inconsútil, aquella túnica de Jesucristo que no fue partida cuando los soldados echaron a suerte sus despojos. Según esta teoría, la teoría de la túnica inconsútil, no se podía decidir el voto en función de una cosa sola, sino que había que ver el conjunto. ¿Cuántos elementos, cuántas cosas entran en el programa político de un partido? Y valorar el conjunto. El aborto sería un elemento más de esos puntos que entran en el programa político que se apoya con el voto. Un elemento más. Lo mismo que sería un elemento más, por ejemplo, las políticas de la vida o las políticas de la familia, el apoyo a todas las tesis pro LGTB. Un elemento más y no el más importante. Habría otros puntos en ese programa del partido político concreto, me estoy refiriendo al Partido Demócrata, que es el gran promotor del aborto en Estados Unidos. Habría otros puntos positivos que para esos votantes y para esa jerarquía justificarían apoyar con el voto a ese partido que es el promotor, entre otras cosas, del aborto. Bien, la teoría de la túnica inconsútil ha servido durante décadas a los algunos obispos y a los católicos que han votado a ese partido para hacerlo con la conciencia tranquila. El aborto, han dicho, han repetido una y otra vez, el aborto tiene que ser sacado del debate político porque no podemos hacer del aborto el primer tema, el tema esencial a la hora de decidir nuestro voto. Y del mismo modo, han dicho, la comunión de los políticos abortistas también tiene que ser sacada del debate político. Es una cuestión privada. Esta ha sido la canción que llevan entonando jerarquía y laicos, ni toda la jerarquía ni todos los laicos, durante décadas para justificar el voto a un partido abortista como es el Partido Demócrata. Llevan diciendo lo mismo, se lo creen y han actuado en consecuencia. Pero ahora resulta que ese partido político, el Partido Demócrata, en las elecciones que están a punto de celebrarse en Estados Unidos, en esas elecciones ha colocado el aborto como el tema esencial de su campaña. Los republicanos hablan de la economía, ellos hablan del aborto. El aborto es el tema decisivo. Es decir, antes el aborto era secundario, sí, entraba como una cosa más a la hora de decidir el voto, como un elemento más, y ni siquiera el más importante. Tampoco era lo más importante la cuestión de la defensa de la familia, ninguno de aquellos principios que Benedicto XVI estableció como los llamados principios innegociables: vida, familia, derecho de los padres a educar a sus hijos. Eso que eran cosas secundarias, elementos más delante o junto a otras que hacían que se pudiera votar con la conciencia tranquila a un partido abortista. Pero ahora, insisto, ese partido lo ha puesto en el primer lugar. Ha hecho del aborto el centro de su campaña, hasta el punto de que el católico presidente Biden ha dicho que, primero, el aborto es un derecho inalienable y que si él gana las elecciones lo va a convertir en una ley federal y que ningún Estado podrá rechazar o prohibir la realización de abortos en su territorio. Incluso ha dicho que el aborto ya no va a tener ningún tipo de límite en ningún Estado, incluido el llamado aborto por decapitación, que es una cosa aún más monstruosa porque el bebé está naciendo, sale primero la cabecita y en ese momento le meten una aguja que le atraviesa el cerebelo y queda muerto al instante.
terminan ya de sacar al bebé del seno materno, termina el parto y lo entregan generalmente o con frecuencia a las multinacionales que han participado en ese aborto para que, en muchos casos por lo menos, lo troceen para venta de órganos o lo usen para experimentación, el negocio del aborto. No cabe duda que esta decisión de Biden ha sido acogida con entusiasmo, sobre todo por aquellos que hacen ese negocio. Me refiero, entre otros, a la multinacional proabortista Planned Parenthood. Un presidente que se llama católico, que presume de ser católico, que comulga, un presidente dice que el aborto es la esencia de su programa, más aún, llega a decir que hay que elegir el aborto porque hay que salvar la democracia, y que es la democracia la que está en riesgo porque se puede suprimir, se puede prohibir, al menos parcialmente, el aborto. La democracia, para ese partido y para su presidente, la democracia está esencialmente unida al derecho al aborto. El aborto es un derecho que no puede tener ningún tipo de límite, ningún tipo de restricción. Afortunadamente, bueno, todavía quedan, gracias a Dios, en Estados Unidos obispos coherentes con la fe católica y también laicos coherentes con la fe católica, afortunadamente, porque, por ejemplo, Monseñor Chaput, que ha sido hasta ahora, hasta hace poco, el arzobispo de Filadelfia, no ha dudado en decir que Biden es un apóstata, así lo ha dicho. Y los obispos que integran la Comisión Provida de la Conferencia Episcopal Norteamericana han dicho que termine ya, también refiriéndose a Biden, ese radicalismo extremado, ese radicalismo peligroso. ¿Y qué van a hacer ahora? Todos los que han estado cantando la canción de que el aborto es una cuestión secundaria, de que no debe de ser tenido en cuenta para decidir el voto. ¿Qué van a hacer ahora? Cuando el partido de sus amores, aquel partido que aman por encima de Dios, porque lo primero es su partido, ¿qué van a hacer ahora cuando ese partido dice que el aborto es lo esencial y lo más importante? Si es verdad que es lo esencial y lo más importante, tendrá que ser tenido en cuenta como lo esencial, como lo más importante a la hora de decidir el voto. Habrá que ser consecuentes. Me imagino que tendrán una gran consternación después de decir durante años que es una cosa secundaria, ver que el partido al que adoran, ese partido ha hecho del aborto lo más importante. ¿Y qué van a hacer ahora? Dirán que no es lo más importante y que no debe influir en el voto cuando el partido al que ellos votan y para el que reclaman el voto, cuando ese partido ha dicho que sí, que es lo más importante, me imagino que estarán arrinconados sin saber qué decir ante este cambio del Partido Demócrata. Posiblemente, estoy seguro, los más radicales seguirán votando al Partido Demócrata porque les da exactamente igual, en el fondo, la cuestión del aborto y la cuestión de los derechos de la familia. Les da exactamente igual, porque primero es su partido y después viene Dios y todas las cosas, si es que después incluso viene Dios. Pero estoy seguro también de que hay otros que no son tan radicales, que no son tan extremistas y que se darán cuenta de que el aborto no es un elemento más junto con otros, la inmigración o la ecología, sino que el aborto es lo primero. Tiene razón el Partido Demócrata, es lo primero, porque lo primero es el derecho a la vida. Después vendrán todos los demás derechos, pero lo primero es el derecho a la vida. Y tiene razón el presidente Biden cuando dice que está en juego la democracia. Tiene razón, porque una democracia que se sustenta en el derecho a matar a un inocente, a un niño no nacido que no tiene culpa de nada, una democracia que se sustenta en eso no es una verdadera democracia. Lo dijo San Juan Pablo II, lo ha dicho Benedicto XVI y en muchas ocasiones también lo ha dicho el Papa Francisco. Una democracia sustentada
en el derecho a matar a los inocentes es una democracia muerta, es una falsa democracia. Así que es verdad, es cierto. El aborto tiene que ocupar el primer lugar en el debate político como quieren los demócratas. Y efectivamente, el que vota el aborto en contra de lo que dicen, en este caso, el Partido Demócrata norteamericano, el que vota el aborto es el que está poniendo en peligro la democracia. La democracia está en juego, ciertamente. Y la democracia se salvará solamente si se defienden aquellos derechos que no pueden estar a merced de los intereses políticos. Y el primero de esos derechos es el derecho a la vida. Yo rezo por Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos son decisivas para el resto de la humanidad. No es una cuestión únicamente local, no es una cuestión nacional. Estados Unidos dedica muchísimos millones a promover el aborto en el resto del mundo. Incluso influye de una manera decisiva en las políticas que se están intentando implantar desde las Naciones Unidas. Rezo para que el derecho a la vida triunfe en Estados Unidos, para que los católicos no colaboren con la apostasía de negar la primacía de la vida del inocente por encima de cualquier otro interés. Rezo por Estados Unidos y pido a los católicos norteamericanos que hagan caso a la Iglesia, que hagan caso a nuestro Señor Jesucristo, que hagan caso al Dios de la vida y que no colaboren con su voto con el enemigo del Dios de la vida, que es el demonio, que solo busca la muerte del inocente y de la humanidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.